Buenos días. Vamos a iniciar la sesión del Congreso, el impacto de la crisis sobre unas familias en cambio. Y lo vamos a iniciar con la intervención de una gran persona, de una personalidad en el aspecto profesional y en el aspecto personal. Humanamente es un hombre de un nivel extraordinario y profesionalmente tiene un currículum verdaderamente admirable. Además es un amigo muy querido que siempre está dispuesto a colaborar y a intentar aportar sus conocimientos para mejorar las circunstancias y las condiciones de los demás. En un momento como este es un valor realmente apreciable porque nos hace falta muchísimo conocimiento, experiencia, información y ayuda. Y Sami nos la puede dar y estoy seguro que así lo van a comprobar en su intervención. Sami es un filósofo y sociólogo, dos profesiones hoy realmente importantes en el momento en el que vivimos. Es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de París, profesor de la Pablo Olavide, de la Carlos III, de una serie de universidades en España. Ha enseñado y ha dado conferencias en universidades del mundo, en Estados Unidos, América Latina, Europa, el Magreb. Y es un hombre que viene desde hace mucho tiempo trabajando temas que conoce muy bien y que son de gran importancia, como es el mundo de la inmigración y toda la problemática de la multiculturalidad. Tras ser nombrado delegado interministerial de Codesarrollo y Migraciones Internacionales del Gobierno francés en el año 1998, fue eurodiputado entre 1999 y 2004. Es consejero de Estado en excedencia y colaborador de diarios como Le Monde, Liberación, El País, El Periódico y autor de multitud de libros que evidentemente no voy a citar porque seguro que muchos de ustedes los conocen perfectamente y no quiero tampoco ser especialmente intenso. Yo no quiero decir nada más, sino quiero darle las gracias a Sami por habernos acompañado hoy y por habernos aportado lo que estoy seguro que nos va a aportar, que será mucha luz en un camino que tiene hoy quizá más oscuridad que luminosidad, y él va a ayudar a que ese proceso quizá cambie. Muchas gracias, Sami. Tienes la palabra. Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Ignacio, por esa invitación. Siempre para mí es un honor estar con vosotros. La Fundación La FAD es una fundación amiga y querida. Conozco el trabajo que hecha y que vosotros estáis haciendo con ella. Y el único problema es que cuando es la segunda vez, me parece, o la tercera vez, que respondo a una invitación de la FAD, y cada vez la situación global es peor. Espero entonces no que se van a acabar las invitaciones, sino que podamos actuar para cambiar la situación en la que estamos. Habéis elegido un tema a la vez muy sencillo y muy difícil para vuestro encuentro: el impacto global de la crisis en las familias, diagnóstico y pronóstico. Diagnóstico lo podemos hacer, pero será parcial, porque la crisis no se ha terminado. Quizás la crisis está empezando, contrariamente a lo que dicen las élites políticas, financieras, dirigentes. Y pronósticos también van a ser parciales, precisamente porque no sabemos si nadie hoy en día en el mundo sabe lo que va a ocurrir.
nadie sabe dónde va a ir el mundo, porque es probablemente la crisis la más importante que hemos vivido y que estamos viviendo desde la Segunda Guerra Mundial. Y una crisis frente a la cual los métodos, los conceptos, las metodologías tradicionales que solemos utilizar para analizar los problemas de la sociedad y del mundo, hoy en día no nos permiten saber exactamente lo que está pasando. Hemos creado un mundo complejo, muy complejo, y no tenemos los conceptos para analizar esa complejidad. Y eso vale tanto para el nivel macroeconómico, para el nivel mundial, global, como para los niveles microsociales, microeconómicos. La familia, por ejemplo. Si se toma en serio este tema de la familia, no lo voy a analizar aquí. Pero todos los que analizan el tema a nivel internacional saben que estamos viviendo un cambio radical de las estructuras familiares en todas partes del mundo y que muchos movimientos políticos, culturales, etc., dependen en realidad, al fin y al cabo, de las transformaciones que están ocurriendo dentro de las familias. Nuestro tema, entonces, es un tema complejo y no pretendo yo, evidentemente, mucho menos, evidentemente, aportar una solución. Me parece que lo importante es intentar entender lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y cuáles son las direcciones posibles o por lo menos cuáles son las direcciones elegidas por los que dirigen la sociedad. Porque la sociedad sí que es un conjunto muy complejo, pero al mismo tiempo es un complejo dirigido por élites, por grupos dirigentes, por los que han sido elegidos o que se han impuesto como dirigentes de las sociedades, o sea, de nuestro futuro, de nuestra vida. Entonces, intentar entender lo que ocurrió. Porque a veces el pronóstico depende evidentemente del diagnóstico, depende de nuestra capacidad de entender lo que ocurrió. ¿De qué crisis se trata hoy en día? ¿Se trata de una crisis económica en el sentido clásico de la palabra o se trata de una crisis solo financiera? ¿Se trata de una crisis, digamos, únicamente de los bancos? ¿O más bien se trata de una crisis estructural? Se trata de la crisis de todo el conjunto que hemos creado estos últimos 40 años. Mi tesis primera es que la crisis en la que estamos es una crisis sistémica. O sea, es la crisis del conjunto del sistema económico mundial, cuyo elemento núcleo, cuyo elemento fundamental es el sistema económico occidental, principalmente los Estados Unidos y Europa. Japón ya está en crisis y estaba en crisis desde 1990. Japón no salió de su crisis desde 1990-92. Y la crisis se desató de manera estructural a partir de los 2002-2003. Pero Estados Unidos y Europa entraron en crisis en realidad a partir de los años 2000, 2001, 2002. Nosotros no lo vemos porque hemos tenido en Europa una suerte excepcional con la creación del euro.
una desgracia puede ser social importante, pero no voy a hablar de este tema. Pero una suerte excepcional porque el euro protegió la Unión Europea, digamos, de los efectos inmediatos de la crisis creada a finales de los años 90 y nos recordamos de la crisis de Internet a finales de los años 90 que desató esa crisis en la que estamos todavía. Empezó como una crisis, lo sabéis todos, una crisis de los subprimes, del sector financiero, pero era solamente la punta aparente del iceberg, porque después de los subprime y del estallo del sistema inmobiliario, hipotecario, la crisis se extendió a la vez de manera horizontal y de manera vertical. Se extendió de manera horizontal a todo el sistema económico mundial en un marco excepcional de tiempo, en un marco muy rápido. En un marco de prácticamente 6 meses se extendió a todo el mundo. Y de manera también vertical, porque empezó a afectar el resto del sistema global de la sociedad. Empezó a afectar el sistema económico, el sistema de producción y de ahí una serie evidentemente de consecuencias. Fue una crisis, antes que todo, del capitalismo especulativo, del capitalismo de la especulación. ¿Cuál es, dicho de manera muy esquemática, pero que corresponde absolutamente a la realidad? ¿Cuál es la característica de este sistema especulativo? Lo dice la palabra mismo. Es un sistema que no tiene nada que ver con la riqueza real, que no tiene nada que ver con la producción de la riqueza real, que es estrictamente de especulación financiera, de creación de títulos artificiales para comprar y vender deudas, no para comprar y vender mercancías. Las mercancías son puestas al servicio de las deudas y no como ocurre en un sistema, en el capitalismo tradicional, en el buen capitalismo, el capitalismo, porque hay un buen capitalismo, el capitalismo renano, alemán, la especulación, la financia corresponde a la creación real de riqueza por parte de la sociedad. O sea, hemos visto una autonomización del sistema financiero, una creación cada vez más importante y cada día de modelos económicos, de medios técnicos para utilizar el dinero o no el dinero, para utilizar los títulos que hablaban y que hablan de dinero. O sea, vender lo que no existía y comprar lo que no existía. Y eso llegó un momento en el que evidentemente estalló. ¿Y dónde estalló? Estalló, por supuesto, en el sector más débil, donde se podía ver de manera casi quirúrgica este modelo, en el sector inmobiliario, en el sector hipotecario. No es por casualidad si los dos países que sufrieron más rápidamente y con más consecuencias dramáticas este estallo fueron, por un lado, Estados Unidos y por otro lado, España. Los dos países en el mundo en los que, evidentemente, los sistemas hipotecarios basados en una economía del endeudamiento, una economía de la especulación que no correspondía para nada a la realidad de la riqueza del país, estallaron. Y a partir de ahí, el cáncer se propagó, la metástasis se propagó a todo el sistema. Fundamentalmente, entonces, una crisis financiera, una crisis especulativa, que provoca la crisis financiera internacional, que provoca la crisis económica y que desemboca en una crisis social, porque es la consecuencia directa. La economía está vinculada
y determinada por lo social, inmediatamente hemos podido comprobar las consecuencias de esa crisis. Un sistema entonces muy fácil de dibujar, subprime hasta el paro. Y ahora estamos en una situación en la que la crisis social se puede convertir en Europa, en Estados Unidos, en depresión. Y la depresión social significa no el 15, no el 20, pero probablemente el 25 y a veces en algunos países mucho más de tasa de paro para el futuro, sabiendo que los mecanismos para relanzar la economía en estas alturas son muy difíciles de poner en marcha. Joaquín Estefanía, mi amigo, veo que lo vais a invitar, hablaba en un magnífico artículo ayer del País. Decía que el mapa de la tristeza, titulado el artículo, magnífico, y decía que en realidad es una gran recesión que se está acabando. Yo no estoy de acuerdo con el segundo término de la frase, es una gran recesión, pero yo diría que está empezando. Y no por el placer de decirlo, sino porque lo que nos espera es dramático. Segundo, entonces una crisis del sistema del capitalismo especulativo. Hay unos que dicen, este sistema puede recuperar sus capacidades y puede salir de la crisis. Personalmente, considero que la crisis del sistema especulativo ha destrozado el capitalismo financiero tradicional. Va a salir probablemente, y podrá salir probablemente porque no hay alternativa histórica, y sobre todo porque ocurrió un elemento muy importante en la historia de Occidente y en la historia de todo el planeta, que está salvando, o por lo menos protegiendo para los próximos años este sistema. Es el auge de las potencias emergentes. La paradoja histórica de que es un antiguo país comunista, China, que está salvando el capitalismo financiero hoy en día. Sin China, sin los bonos de tesoros chinos, en 2008, cuando los americanos pidieron la ayuda de China, sin esa ayuda el sistema hubiera desembocado en una inmensa revolución o contrarrevolución, no sé. Fueron esas potencias emergentes, China, India, Brasil, que salvaron el sistema, financiando su déficit, financiando su deuda y entrando por el mismo camino en este sistema globalizado de deuda, porque la única realidad que configura hoy en día las relaciones entre la gente en todo el planeta es que todos somos endeudados. La característica fundamental del sistema económico mundial es la deuda. Y si no solucionamos dentro de unos 10 años ese problema, esa reorganización del sistema de deuda, como lo dice Jacques Attali en su último libro titulado Dentro de 10 años, todos arruinados. El título lo dice perfectamente.
probablemente desembocaremos en una situación mucho más dura que la de hoy. La única cosa que nos une es la deuda a nivel. Cada ciudadano europeo debe dinero a los chinos, a los países del Golfo, a los japoneses que sigan prestando, aunque estén en una situación de crisis financiera. Entonces, la paradoja es que esa crisis ha sido momentáneamente, el sistema financiero ha podido resistir porque inyectaron millones y sumas que no se pueden imaginar de dinero para poder, digamos, seguir existiendo. Ahora, voy a dar únicamente una cifra para entender lo que pasa. Los datos de los mercados financieros consideran que un país cuya deuda pública supera a los 60% del PIB, es un país peligroso y no quieren, tienen una deuda soberana. Entonces, peligrosa y prestan, pero con muy altos tipos de intereses. Han prestado entre 5 y 7% a Grecia. Grecia compró sobre los mercados dinero para 7%. Un país totalmente destrozado, 7-8%. No sé si os podéis imaginar. O sea, dicen que... Pero en realidad, si se toman los datos de la OCDE, los datos de la Unión Europea, los datos del Fondo Monetario Internacional y los datos de la CNUSET, y si se hace lo que he hecho, un promedio, para saber, digamos, la deuda de los países europeos es del 120% del PIB, de todos los países europeos, 120% del PIB. Y no sé si habéis visto en un periódico de la mañana, hace unas 2 semanas, una reunión del presidente español, del gobierno español, con los 6 más importantes presidente de grupos financieros en Nueva York, en la que el presidente explicó las reformas que está haciendo en España. Y el articulista, el periodista decía, ellos se reían, lo escuchaban con cortesía y al fin y al cabo le pidieron, bueno, pero todo eso sabemos que sí es bueno, pero no es bastante, no es suficiente. ¿Cuándo en España vais a privatizar la educación, la salud, las pensiones, todo? Porque es lo que logran, lo que buscan los mercados financieros. Entonces, esta crisis de la deuda es una crisis inmensa y es la característica del sistema especulativo, porque el sistema especulativo está precisamente basado en deuda, en creación de títulos totalmente artificiales. Y los que han salvado el mundo, los que han salvado el mundo, no es por casualidad, son los países donde hay trabajo, son los países donde el valor corresponde a la riqueza real del país. Son los países donde hay una industria fuerte, China, India, Brasil, donde el valor metálico como fiduciario corresponde al trabajo de la gente y no a las especulaciones en los medios financieros. Es como una revancha del viejo capitalismo sobre el nuevo capitalismo. Una revancha terrible. Estamos en esa situación. Una situación difícil. Ahora, segunda tesis. Habrá que buscar evidentemente los responsables. ¿De quién es la responsabilidad? Porque el discurso dominante a nivel mundial, diríamos, a nivel de los países europeos, de los países desarrollados, consiste en decir 2 cosas. Uno, todo el mundo tiene que pagar. Bien, estamos en una crisis, efectivamente, todo el mundo tiene que pagar. Y segundo, unos tienen que pagar más que otros. Lógicamente, razonablemente, uno piensa que los que tienen que pagar más que los otros son los más ricos y son los que han provocado la crisis.
Concretamente, prácticamente, estamos en otro modelo. Los que tienen que pagar más son los que no han provocado la crisis y son los más pobres. Lo que significa una victoria dentro de la crisis de los que han provocado la crisis. Porque, ¿qué ocurrió cuando se produjo esa crisis del sistema financiero? Ocurrió que los estados, para evitar, y tenían toda la razón, para evitar el estallido generalizado, para no perder sus posiciones en el mercado mundial, su papel, para poder conseguir préstamos por los mercados financieros, financiaron al cuerpo del capitalismo financiero, o sea, a los bancos. Y en todos los países hemos visto, incluso hemos oído palabras que habían desaparecido del mapa conceptual de nuestra generación. Palabras como, por ejemplo, nacionalización. ¿Quién habló primero de nacionalización? Brown, el primer ministro inglés, que nacionalizó un banco. Y hemos visto durante meses gente hablando, diciendo, hay que nacionalizar a los bancos. ¿Qué significa nacionalizar a los bancos? Significa, en el caso de Brown y de los que han ayudado, incluso los alemanes, incluso en Francia, significa ayudar a los bancos, dar a los bancos el respaldo público para que no desaparezcan en esta tormenta. Y hemos visto entonces una intervención sistemática en todas partes de los estados para salvar el sistema financiero. Esa intervención era, lo repito, en mi opinión, positiva, porque no había otro método para, digamos, evitar el estallido. Porque el estallido es siempre malo. Los que apostan para el estallido son evidentemente los peores, porque en el estallido todo el mundo paga y paga mal. Entonces, la responsabilidad social consiste en decir, vamos a evitar el estallido. Porque nosotros también, que no tenemos responsabilidad en esta situación, pero con un estallido lo vamos a pagar mucho más. Entonces, hay que evitar. Y los estados hicieron ese trabajo y pusieron lo que los economistas llaman políticas contracíclicas, que van en contra del ciclo de la depresión, con unos incentivos financieros para poder, digamos, hacer frente a esa crisis y evitar el estallido. Prestaron o dieron dinero, entonces, financiaron a los bancos, financiaron al sistema financiero en crisis. Y ahí radica el problema real. Esa financiación tiene un coste. ¿Y el coste quién lo paga? Lo paga el Estado, pero el Estado necesita dinero. ¿De dónde va a sacar el dinero el Estado? Evidentemente, del ahorro público, de la comunidad, de nosotros. Fueron, en realidad, entonces, los pueblos que pagaron a través del Estado para evitar el estallido del sistema financiero mundial. Es la realidad. Es la realidad. Y eso se hizo en unas condiciones, lo digo, a mí no me gusta introducir la moral, la ética en la economía y los hechos reales, porque la economía depende de la realidad de los intereses y eso, desgraciadamente, no tiene mucho que ver con la moralidad. Pero hizo en unas condiciones verdaderamente vergonzosas, amorales, porque hemos salvado un sistema financiero sin pedir en realidad ninguna garantía a este sistema financiero. El G20 se reunió por primera vez en abril de 2008 en Londres y cuando se lee las decisiones adoptadas de 2008, durante la crisis, y se compara con la situación en la que estamos hoy en día, se ve que ninguna de esas decisiones ha sido aplicada. Por ejemplo, se hablaba de la transparencia del sistema financiero a nivel mundial. ¿Hemos cambiado las leyes? Absolutamente nada.
Los europeos en Europa acabamos de adoptar unas leyes para el sistema bancario, pero que se van a aplicar a partir de 2019 y que en realidad son leyes que no tienen ninguna consecuencia, porque el sistema financiero les puede, digamos, contornar, les puede crear, les puede desviar sin problema. Y a partir de 2019. O sea que las leyes siguientes o las no leyes siguientes en el sistema financiero siguen siendo las mismas hasta 2019. La lucha en contra de los paraísos fiscales. La lucha, pero ¿qué hemos hecho? Absolutamente nada. Mientras que cuando uno observa la bolsa o cuando uno observa los resultados de los grandes medios financieros, de los grandes polos financieros, bancos, multinacionales, etc., y sin ser un revolucionario, está totalmente sorprendido porque cada año ganan más. Entonces, ¿qué es este sistema que camina sobre la cabeza así? Hay una cosa que no funciona bien. Entonces, no hemos cambiado las leyes y no hay que confundir estas reuniones con fotografías, etcétera, etcétera, y la realidad. La realidad es otra cosa. Quizás, probablemente, en la próxima reunión del G20, probablemente se va a empezar a hablar de los problemas reales, porque necesitaron 3 años para darse cuenta de que el problema real era la configuración del sistema monetario internacional y van entonces a plantear el problema de una reorganización posible del sistema financiero internacional, tanto para borrar una parte importante de la deuda mundial, como para reorganizar las relaciones entre, en realidad, las causas que producen este sistema incontrolable, la moneda fiduciaria, el dólar, el yuan, el yen y el euro, y ver cómo se puede reorganizar las relaciones entre estas 4 grandes monedas para estabilizar un poco la economía a nivel mundial. Quizás. Yo he visto en periódicos especializados franceses que el gobierno francés, que el gobierno alemán han decidido plantear en el próximo G20 el problema del sistema financiero, tanto como Keynes y los ingleses y los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, crearon el sistema financiero, el nuevo sistema financiero mundial en Bretton Woods. Bretton Woods. O sea, no hemos cambiado las leyes. Y más grave, y no quiero ser, digamos, mucho más, por eso yo francamente no veo cómo podemos salir rápidamente de esta situación, porque incluso no sabemos hoy en día, no sabemos la situación real de los bancos. No hay bancos importantes que ha dicho qué número, qué cantidad de títulos podridos tiene. No lo sabemos. Tomamos España, por ejemplo. Bueno, cuando se habla con los especialistas, unos dicen, bueno, todos los bancos son un poco difíciles. Los mejores que se necesitan son Santander, Banco de Bilbao, bueno, la Caixa es así, bueno. Pero todo eso está basado en rumores o en datos que no se pueden controlar. No sabemos lo que pasa en los bancos. No sabemos la cantidad de títulos podridos, de títulos basuras que tienen y que necesitan reinfiltrar en el sistema económico para volver a recuperar una cierta cantidad de dinero. No lo sabemos. Y precisamente aludía a la reunión, a la decisión de Bâle, la decisión que consiste en obligar a los bancos a cambiar unas pequeñas leyes en 2019, se presenta como la gran decisión de la Unión Europea, con una batería mediática increíble. Durante 3 semanas los bancos van a decir, resultado es casi nulo. Y
la única cosa que importaba era pedir a esos bancos declarar realmente su situación financiera, no se hizo. Entonces, no podemos hacer el diagnóstico de la crisis. No la podemos hacer. Podemos ver los funcionamientos, cómo funcionan los prestados de capital, pero el diagnóstico real me parece que es fuera de alcance hoy en día. La crisis, entonces, se desarrolló en el núcleo del sistema dominante, o sea, el sistema financiero occidental, salvada por las potencias emergentes, pero las potencias emergentes no van a seguir apoyando al sistema si el sistema no hace algunas reformas. Ellos ya crearon un grupo, el BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Ya pidieron reformar el funcionamiento, y tienen toda la razón, del Fondo Monetario Internacional. No es normal que dentro del Fondo Monetario Internacional, la potencia la más importante del planeta, Estados Unidos, pero al mismo tiempo la potencia la más endeudada de la historia del capitalismo desde el siglo XVIII, ahora se considera, y es un dato oficial, pero en mi opinión es un dato que no representa toda la realidad, se estima a 11 trillones, ¿cómo se dice trillones? ¿Se dice trillones? 11 mil trillones de dólares la deuda de los Estados Unidos. Nunca en la historia hemos visto esto, nunca. Nunca. En un país donde ahora han superado los 40 millones de pobres, los 45 millones sin seguro social, un sistema social totalmente destrozado y el país más endeudado de la historia conocida. Nunca hemos visto esto. Entonces, en esta situación, los países emergentes que salvaron el sistema dicen, sí, ok, apoyamos, pero queremos primero cambiar los derechos de votos dentro del Fondo Monetario Internacional. Pedimos el 7% de los derechos de votos. Tenemos ahora 3%. Al fin y al cabo, negociaciones muy duras. Los países occidentales consiguieron otorgarles 5% de los derechos de voto. Pero la mayoría absoluta de los votos la tienen todavía Estados Unidos. Y Estados Unidos solos pueden paralizar todo el sistema financiero mundial en el Fondo Monetario únicamente al no votar. Es decir, nosotros no tomamos posiciones. Tenemos un sistema financiero, entonces, y unas instituciones financieras mundiales que no corresponden a la realidad y que encarnan en realidad una relación de fuerza. Los países emergentes no van a aceptar eso de manera permanente. Tampoco van a aceptar, y eso es otro elemento que tiene que ver con nuestro tema aquí, el problema del modelo social, sobre el cual voy a hablar un poco ahora, es que estos países están pidiendo, y tienen toda la razón, la apertura total, real de los mercados de los países desarrollados. Están pidiendo, estamos en la OMC, aceptamos el librecambismo a nivel planetario, pero tenéis cuotas, tenéis un sistema que prohíbe a todas nuestras mercancías llegar a sus consumidores, a sus ciudadanos. Eso no es normal. Y si, aunque se habla todos los días de librecambismo, de lucha en contra del proteccionismo, sabemos que Europa es un conjunto también proteccionista, por ejemplo, en la agricultura. Es un ejemplo, pero hay otros. Estados Unidos también en la agricultura. Si se abre el mercado a las mercancías de las potencias emergentes que se han vuelto todas capitalistas en el sentido del siglo XX y XIX, o sea, produciendo mercancías, etcétera, etcétera, eso va a provocar daños sociales enormes en los países desarrollados. Enormes.
La apertura total del mercado puede provocar daños sociales enormes, porque evidentemente para las empresas aquí y para las multinacionales más vale hacer fabricar estas mercancías en países en los que el coste del trabajo es casi nulo comparado al coste del trabajo aquí y venderlas aquí en los países desarrollados. Es ya lo que existe. La mayoría de las multinacionales norteamericanas producen en países del antiguo tercer mundo. En China, en México, en Brasil, en países así, y producen ahí, no para el mercado brasileño o para el mercado mexicano, sino para el mercado americano, norteamericano. Producen mercancías a coste bajos y le venden a precio alto o a precio un poco más alto en Estados Unidos. De ahí vienen las deslocalizaciones. Siempre se culpa a las multinacionales de las deslocalizaciones. Sí, por supuesto. Pero, amigas y amigos, el dinero no tiene patria. El dinero no tiene patria, no tiene nacionalidad. Es una creación artificial de los seres humanos. Y entonces te dicen, nosotros no podemos competir con esas multinacionales extranjeras. Tenemos nosotros también que ir y que producir ahí para poder seguir vendiendo aquí. Entonces, estas potencias emergentes están planteando la cuestión, digamos, de su porvenir. Y por eso digo que el sistema que va a salir de esa crisis va a ser totalmente diferente del sistema que hemos conocido hasta hoy en día. Consecuencias. Frente a esta crisis, teníamos dos posibilidades. Teníamos una primera posibilidad, y debo a la verdad decir que el que entendió mejor, aunque está en una situación, digamos, muy mala, ahora estancada, pero el que entendió mejor esta situación fue el presidente norteamericano, Barack Obama, que después de haber sido, primero hizo una campaña y después de haber sido elegido, planteó a los países europeos en la reunión del G20 en Londres la posibilidad de poner en marcha juntos una política de relanzamiento a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel de los Estados Unidos, y pidió ayuda a los europeos, sobre todo a nuestros amigos alemanes. La señora Merkel dijo no queremos financiar porque nosotros tenemos problemas y no queremos financiar nada. Y además una política de relanzamiento ahora es una política de incentivos contracíclica para salvar los bancos y después veremos. Yo no me puedo atrever, tengo elecciones. Y por eso el gran vencido de la reunión de Londres del G20 fue Barack Obama, que volvió a Estados Unidos con una situación dramática porque si quería poner en marcha una política de relanzamiento tenía que hacerlo solo. Y sabemos que las economías son muy intricadas hoy en día y no lo puede hacer solo. Entonces lo hizo un poco. Pero en Europa teníamos entonces estas dos salidas. Una salida que consistía en poner en marcha una gran política neo-keynesiana basada en una concepción nueva del estado de bienestar, cuyo núcleo no debe ser la irresponsabilidad social, porque es lo que destruyó históricamente el estado de bienestar, sino fundamentalmente la responsabilidad de los ciudadanos y la capacidad, digamos, de medir esa responsabilidad, de actuar, de sancionar los comportamientos anti-bienestar, los que viven en detrimento del estado de bienestar, los que cobran paro y sin trabajar, sin querer trabajar. Eso también ha provocado una situación de crisis, ha destrozado el estado de bienestar. No es la única causa, por supuesto. Hay una causa histórica. Pero podíamos salir con una política de construcción de un estado de servicios públicos, de un estado de bienestar, por lo menos a escala europea. Y tenemos todos los medios para hacerlo. Basta con transformar un poco las instituciones, dar un poco más poderes, digamos, a las instituciones postnacionales e europeas. No lo hemos hecho. ¿Qué hemos visto en la crisis? Hemos visto cada país ir en su dirección. Brown quería salvar la City, Merkel quería salvar el marco, el euro, porque el euro es el marco alemán,
Y Francia quería transformar el sistema monetario internacional porque el euro no le venía bien. En realidad, el franco ha perdido mucho de su valor. Y entonces dicen el momento ha llegado para reorganizar, reequilibrar la relación con el marco dentro del euro, porque son los verdaderos parámetros que siguen siendo importantes, por lo menos en el eje franco-alemán. Porque como lo sabéis, hay una cosa que lo demuestra muy sencillamente. La moneda europea, primero, no es una moneda europea y segundo, no es una moneda europea en el sentido formal de la palabra. No es una moneda europea a nivel político porque son únicamente 16 países que están dentro del euro en un marco de 27 países, de 30 países en la Unión Europea. Y segundo, el Banco Central no tiene capacidad de crear moneda. No tiene tesoro. El tesoro sigue siendo el tesoro nacional de cada país. Y cada país tiene que dar su autorización para fabricar dinero, para fabricar el euro. No hay un tesoro europeo que pueda, digamos, en una situación de crisis. Se dice a veces, ¿por qué el Banco Central necesitó como 6 meses para reaccionar? Hombre, para reaccionar necesitaba el acuerdo de todos. Y todos siguen analizando su papel económico a través de su antigua moneda, a través de los parámetros del franco, de la peseta, del marco alemán, etc. O sea, el conjunto europeo hubiera podido aprovechar de esa crisis para ir mucho más adelante y decir, mira, esta crisis ha puesto en tela de juicio los defectos de nuestro sistema. Vamos a fortalecer este sistema transformándolo en auténtico sistema, digamos, económico europeo, basado en una concepción europea del interés general, una concepción europea de los servicios públicos, una concepción que supera los viejos y particulares sistemas. Y de ahí se podía poner en marcha una política de relanzamiento a nivel económico, integrando en los estatutos del Banco Central el objetivo de la creación de empleo, el objetivo del crecimiento económico, del crecimiento ecológico, el objetivo de un concepto de interés general que supera únicamente el concepto ya prevalente, el concepto dominante hoy en día en Europa. El único concepto de interés general que tenemos ahora en Europa es lo siguiente, es el plan de estabilidad. El plan de estabilidad defendido por la Comisión de Bruselas. ¿Y qué dice el plan de estabilidad? Déficit público menos de 60%, presupuesto menos de 3%, tasa de inflación baja, o sea, un sistema elaborado hace 22 años. Y que no corresponde absolutamente para nada a la situación actual. Leía esta mañana en un periódico, no hay ni un país que respeta los criterios de Maastricht. ¿Qué significa entonces tener tratados no respetados? Hay que cambiar todo. Pues estamos entonces en una situación grave. La posibilidad de salir a partir, la salida civilizada de esa crisis ha sido en realidad destrozada. De momento, hemos entrado en otra línea, hemos elegido otra salida. La salida que hemos elegido la conocéis todos y todos vamos a enfrentarnos a sus consecuencias. Es, primero, una política contracíclica para salvar el sistema y, segundo, después de haber apoyado a los bancos, hay que recuperar el dinero. Para recuperar el dinero hay que cortar. Hay que cortar. Cortar en todos los sectores. Y es lo que se ha hecho. Todos los países están cortando a los servicios públicos, transformando el sistema de pensiones, las jubilaciones, la protección social en general, desarrollando el paro, etcétera, etcétera. No voy a analizar. Tengo aquí todos los datos sobre la situación de España, podremos entrar en los detalles, de España y de Francia y de Alemania. La situación es terrible. Y no hablo, evidentemente, de culebrón que tuvimos que seguir
con vergüenza, pero tuvimos que seguirlo, de lo que ocurrió con Grecia y del hecho que se demostró una vez más que la solidaridad europea, el artículo 7 del Tratado de Maastricht, evidentemente no se aplicó y que unos países, hasta la fecha, como Eslovenia, no quieren prestar dinero a Grecia y Alemania prestó dinero pero con condiciones muy duras. Y ayer he visto que en la reunión de los jefes de estados, de los ministros de finanzas, Francia se opuso a la medida alemana de poner, digamos, multas a los que no respetan los criterios de Maastricht. Estamos en una situación entonces de crisis gravísima. Hemos elegido una salida, no sé si se puede utilizar esa palabra en castellano, una salida, se dice en francés, a la baisse, a la baja. ¿Se dice? Una salida a la baja, digamos, del sistema. Recortar todo. Y eso va a tener consecuencias sociales importantes. Estas consecuencias sociales van a tocar principalmente al mercado de trabajo en todos los países europeos y sobre todo en los llamados, lo siento, países llamados, así llamados por Alemania e Inglaterra, los PIGS. PIGS son Portugal, Italia, Grecia y España. O sea, los países menos desarrollados históricamente, diríamos. Entonces, ahí se va a imponer una transformación importantísima del mercado de trabajo para poder oficialmente volver a producir más y hacer más competitivos en los mercados europeos. Si se toma cada país en particular, yo no confío mucho en esa solución. Si se toma, por ejemplo, España, España tiene un triple problema estructural. Tiene el problema de la no convergencia en la zona euro, o sea que ha vivido estos últimos 20 años en una situación de divergencia cada vez más importantes con los datos europeos, aunque los gobiernos españoles, que sean de derecha o de izquierda, han actuado muy bien para conseguir respetar los fundamentales. Los déficit público, la inflación, la deuda, el presupuesto, todo lo han hecho bien. Pero en vez de, digamos, el euro es una zona monetaria y cada zona monetaria necesita, para poder existir, si hay economistas en la sala lo podemos discutir, necesita lo que se llama una convergencia optimal. O sea, ir hacia un sistema equilibrado en el que la moneda, el dinero tenga el mismo valor, los precios tengan el mismo valor en todas partes. Es lo que caracteriza un sistema nacional, por ejemplo. Estos últimos 10 años con el euro hemos asistido a una divergencia, no una convergencia, sino una divergencia cada vez más importante de España, Portugal, Grecia, un poco menos Italia, con el euro, con los datos fundadores del euro. Pero eso no se veía porque había préstamos, porque los bancos franceses y alemanes seguían prestando a los bancos españoles, a los bancos portugueses, a los bancos griegos. No es por casualidad si Francia se puso a la cabeza de la lucha para ayudar a Grecia, porque evidentemente Grecia es el país más endeudado, el país con el que tiene más deuda es con Francia. Son los bancos franceses que han prestado más a los bancos griegos y a los bancos españoles. 840.000 millones, me dicen, millones de euros. Entonces, una divergencia. Segundo, un sistema que no aprovechó de la integración en Europa para construir un verdadero tejido industrial. Y de ahí la tercera consecuencia, incapacidad de exportación. Un sistema que no exporta. Sistema que tiene un problema estructural de exportación. Y cuando un país no tiene exportación, significa que tiene que comprar, significa que tiene únicamente que importación. Un desequilibrio de la balanza, entonces, de pago. Pues, al fin y al cabo se encuentra inflación. Y no veo cómo la reforma del mercado de trabajo que está propuesta, que probablemente es necesaria en algunos sectores, pero no en todos, no veo cómo puede solucionar el problema, por lo menos en el marco de los 3 años, porque se dice que España tiene que volver a los 3%, que está ahora a los 11%, tiene que volver a los 3% en 2012. No lo veo. Sistema también
sistema también social. Lo podemos definir en una palabra. Lo que está ocurriendo va a producir a escala europea un ampliamiento, un fortalecimiento, un desarrollo exponencial de lo que podemos llamar la privatización del vínculo social. La privatización del vínculo social, o sea, con la retirada del Estado, de los servicios públicos, de las necesidades, de los bienes comunes, eso va a ser ocupado por el sistema privado. Y eso lo vemos en todos los países. Los próximos objetivos, los dos próximos objetivos más importantes son la educación, tanto primaria, secundaria como universitaria, y la sanidad. Van a ser los próximos objetivos, digamos, de los mercados financieros. Y este proceso va a tener consecuencias sociales dramáticas. Hay ahora dos posibilidades. La posibilidad de una reacción en contra de eso. Quizás hemos visto una primera indicación de esa reacción en lo que acaba de pasar, en lo que ocurrió estos últimos días en Inglaterra con, digamos, la transformación dentro del Partido Laborista y la llegada de Ed Miliband, que tiene una concepción mucho más, digamos, keynesiana de la economía, y probablemente van a movilizar, digamos, los ingleses están eligiendo una radicalización, no una radicalización, pero una izquierdización, diríamos, de la lucha y una reconstrucción de una visión social nueva, y eso va a generar probablemente mucho más esperanzas, pero al mismo tiempo, y lo siento acabar con eso, terminar con eso, al mismo tiempo, y vosotros que estáis en el frente, en realidad, hablo de los trabajadores sociales, de lo que va a padecer más de esa crisis, probablemente vamos a asistir a una radicalización conservadora en todos los países europeos, al auge del nacionalismo, del populismo, al auge del odio, al auge, en realidad, del bellum omnium contra omnes, de la guerra de todos en contra de todos, porque esa crisis no es solamente la crisis de la economía, sino desgraciadamente y más allá de la crisis de civilización que hay detrás de esa crisis económica, sino desgraciadamente también la crisis de las élites políticas que no supieron y que no saben cómo ayudarnos a salir de esta dramática situación. Gracias. Muchas gracias a mí, como siempre, enormemente interesante, aunque nos has sobrecogido un poquito, yo creo, con una panorámica que nos coloca en situación de reflexionar mucho. Pero eso era de lo que se trataban. Hay algunas preguntas, pero el tiempo se nos ha ido un poco y yo creo que además las preguntas que ha habido yo las he leído y las has ido contestando en tu intervención y por lo tanto pues vamos a pasar al acto siguiente y te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Gracias.